Listo. Hola, nosotras somos el grupo 4 y hoy vamos a discutir acerca de la charla de Bruno Kaysen sobre Adolf Loos. Entonces, para comenzar, quisiéramos iniciar con la frase que Bruno tomó al inicio de su conferencia. Nos pareció bastante interesante porque, bueno, dice, mi arquitectura no puede ser representada en la fotografía ni en dibujos porque mi arquitectura es tridimensional. Es un mecanismo por el cual se provocan sentimientos, concepciones y emociones. Sí, esta frase es bastante interesante y como intrigante más bien, porque en sí su frase es verdadera, o sea, la arquitectura es algo que se vive desde la experiencia, desde estar en el lugar, desde observar, también quizás oler, o sea, todos son como la mezcla de todos los sentidos que a su vez hacen como la arquitectura en sí. Entonces, creo que digamos, como contrario a cualquier otra perspectiva que tengan las personas, lo que él decía sobre su arquitectura creo que tiene toda la validez de su oración, pues porque es cierto, o sea, la arquitectura es de los sentidos. Sí, pero también como que eso me pone a pensar un poco sobre cómo nos enseñan como arquitectura hoy en día y en realidad, o sea, nosotros siempre se nos ha enseñado desde las imágenes, o sea, nosotros es raro que nos lleven a visitar un proyecto, que seguramente sí lo han hecho alguna vez en la carrera, pero no sé, y hasta cómo se vende un proyecto, ¿no? Uno va y pues claramente como no existe el espacio, pues uno tiene que usar su imaginación y todo es representación en 2D, los planos, todo eso. Digamos que ahorita también el mundo del 3D, pues siento que es un poco un acercamiento un poco más allá de vivir y sentir un poco más el espacio, pero sí, como que no, como que le encuentro mucho sentido a lo que dijo Adolf Loos y creo que no, realmente eso todavía no alcanza a experimentar la arquitectura. Sí, y digamos, por otro lado, como ya estoy diciendo, eh, la manera en la que nos enseñan a los arquitectos, probablemente para nosotros sí sea más sencillo entender un lugar mediante imágenes, planos, entender la orientación, cómo está ubicado. Digamos, una persona con la formación de la arquitectura puede hacerse más a la idea, pero aún así la experiencia no es completa. Y para los habitantes del espacio, para alguien que va a vivir en esa casa, para alguien que va a trabajar en ese edificio, sí es importante que entienda, viva el espacio, que le provoca esos sentimientos y concepciones y emociones para así poder como decidir si estar ahí o no estar ahí. Y esto lo podemos ligar un poco como con lo que decían de que el arte es diferente a la arquitectura. Yo la verdad no creo como que sea diferente, sino que tiene como unos límites que pueden correrse, ¿no? A favor de cierto arte. Me refiero a que la arquitectura no es que esté del todo totalmente desligada del arte, pero sí tiene unos límites muy marcados, porque como dices, la arquitectura responde a un cliente, ¿no? A lo que se necesita construir, como a espacios que definen un proyecto, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, la arquitectura como que se ve limitada en ese aspecto, pero no por ese sentido tiene que dejar de ser arte, porque uno puede responder como a todas las características que un proyecto necesite, también vinculando el arte en ellos. ¿Sí? Y o sea, yo entiendo tu idea de que eso, el arte es algo una pintura, una imagen, es algo que pues que se percibe a través de la visión y que ahí sí radica la diferencia con la arquitectura, que es de lo que estamos hablando, que la arquitectura es un poco más espacial, pero no creo que esté del todo desligada del arte. Sí, no, yo estoy como de acuerdo con eso porque, o sea, yo siento que igual siempre en la arquitectura ha estado como un poco ese debate de si el arquitecto es artista o si el arquitecto es un ingeniero y siempre está como esa dualidad entre la parte más artística de la arquitectura y la parte más técnica, por así decirlo, de la arquitectura, pero igual creo que, o sea, siento que estamos como tal vez en un punto muy medio porque yo siento que el arte es como algo para provocar emociones en las personas y que eso también lo logra la arquitectura cuando el arquitecto lo diseña y se lo propone y dice, voy a hacer este espacio para que la persona que esté ahí por la luz del sol no se sienta tal emoción, no se sienta así. Entonces yo creo que sí, pero también entiendo que el arquitecto tiene que ser coherente y no puede ser caprichoso en el sentido de que tiene que responder a unas necesidades
y tener en cuenta pues, las personas que van a habitar sus espacios. Entonces, Sí, completamente de acuerdo. O sea, algo que pasa con el artista es que no tiene una responsabilidad sobre sus obras. Entonces puede generar emociones, puede generar miedo, puede generar felicidad, pero entonces en la arquitectura, en una vivienda, pues la idea no es generar el miedo pues todo el tiempo. Entonces aquí es cuando tiene que entrar como lo que tú decías de no ser caprichoso y, digamos, hacer un espacio que responda a las necesidades del momento. Y esto también lo podemos ligar como con la manera en que los arquitectos hacen el espacio. Y es que en muchos casos empieza a ser el espacio vacío, solamente la estructura, y es un lugar donde en el cual se van a meter los objetos y no se hace la arquitectura pensando al contrario. sí, 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 como que Bruno en su charla ese era como el argumento principal o uno de los argumentos principales que hablaba, ¿no? Como el principio de, no sé, de primero tener en cuenta que, por ejemplo, los tapetes o las cortinas o todo eso son lo que le dan esa atmósfera al lugar, lo que le dan esa calidez y que en ese sentido el orden de las cosas debe ser primero tener eso para luego ponerle la estructura, pero yo siento que sí, tal vez ahorita se hace mucho al revés, ¿no? Uno arma toda la estructura y luego vea qué mobiliario y cómo Cómo acomoda organiza la las atmósfera del cosas. espacio. Sí, Sí, porque pues así es como toca, o sea, a diferencia, no sé, de un proyecto que tal vez sea pedido para construirle como a gusto de una persona, eso es lo que pasa normalmente, era como, digámoslo así, como con las constructoras, o sea, se hace el edificio y las personas que llegan que armen su casa como, o sea, Que se adecúen sus cosas acoplen. al espacio, no como al contrario de, no, es que esta sala la pensé para que usted aquí pueda colocar tal cosa, ¿no? O sea, como, no sé, como todo al contrario de lo que normalmente se hace ahora. Entonces sí, tiene mucho que ver con eso. Sí, y pues digamos, eso es un poco triste porque se pierde un poco como las experiencias que se pueden crear en el espacio. Y digamos, crear a partir del mobiliario abre muchísimas puertas y es como que prácticamente es la gente creando el espacio, digamos, coloca una mesa en cualquier sitio, en el sitio que es más agradable para ellos por la experiencia o por los factores externos y allí es donde se da la reunión. Mientras que muchas veces los arquitectos que llegan casi sin conocer el espacio dicen aquí va a ser el sitio, pero la gente a fin de cuentas nunca termina estando al 100% cómoda o crean modos de vida dependiendo como el arquitecto quiso. Entonces se está perdiendo como esa independencia a crear uno su propio espacio y su propia manera de habitar. sí, y digamos, no sé, yo siento que hoy en día también la arquitectura tal vez se ha alejado un poco más de su aspecto más como sensible o artístico, porque siento que se está volviendo un negocio y es como todo hacia la eficiencia. Entonces, armo un edificio y la mayor cantidad de apartamentos que pueda meter ahí para hacer mi negocio y no me importa si no sé, hay habitaciones que no tienen ventanas, que he visto como edificios así, que yo soy como, ¿cómo es que el arquitecto dejó esto así? O sea, la luz natural me parece algo muy esencial y siento que sí, hoy se está tal vez perdiendo un poco eso por el tema del negocio en la arquitectura. Y porque ahora lo que importa es el metro cuadrado, o sea, en todo lado. Como no importa si no le pongo ventanas, el punto es que hay viva gente que me compre el apartamento. Sí, total. Bueno, y otra cosa, hablando ya también puede ser de un apartamento, es digamos los materiales que se utilizan. Este también fue un punto que me llamó como mucho la atención de la charla de Bruno, donde mostraba pues este edificio que diseñó Adolf Loss y pues contaba un poco también cómo en su momento fue supremamente criticado y burlado porque se parecía creo que a las rejillas del alcantarillado o algo así que hay en Viena y es como haciendo alusión de que en eso se inspiró él, pero también existía como una contradicción en el mismo edificio, porque hablamos de que Adobe Loss no estaba súper en contra del ornamento, pero también cuando vemos este edificio, pues vemos que es un edificio que maneja también una dualidad o una contradicción respecto a su primer piso y como lo que hay de ahí para arriba. Pero cuando uno entra como a mirarlo en detalle y a analizarlo, entiende que no es algo caprichoso, sino realmente tiene una lógica y pues él habla de que este primer piso es un piso muy importante porque es como
ese contacto que tienen los transeúntes o los peatones es un espacio que va a ser destinado para el comercio y que en ese sentido tiene que llamar la atención y tiene que como apoyar esa atmósfera, pero que por ejemplo los pisos superiores pues van a ser pisos que van a ser usados para vivienda y que en realidad ahí el objetivo no es ese, sino es todo lo que pase de ahí para adentro. Entonces, sí, como que esa dualidad en el edificio y ese argumento de por qué aquí sí hay ornamento y aquí no, es súper interesante. Pero Y entonces a mí me hay, parece, sigue Laura. pero entonces, pues ahí, pues no pienso que sea pues como una contradicción, porque o sea, él no está en contra del ornamento, o sea, él lo que está en contra es como de un ornamento que falte a la honestidad y pues él es claro en lo que él pide, o sea, él solamente van a utilizar, la parte más transitada es el primer piso que es comercio, entonces es como, ok, pongámoslo más lindo porque tiene que ser vistoso y ya el resto no es que sea menos importante, sino que no tiene sentido colocar tanto ornamento pues en un lugar que no lo necesita, creo yo. De acuerdo. Y que, digamos, también el mismo material, bueno, habrá quien lo considere ornamento, como habrá quien no, porque es las columnas y ese primer piso es realmente de mármol, ¿sí? No es concreto y madera pintada para simular. Entonces acá vamos como en ese principio que decías tú, Laura, que es la honestidad, no es en contra de la ornamentación, los colores, ¿sí? Sino que ese es el color del mármol, esas son las formas del mármol y ese es el material que decidí usar, porque él también decía como, o sea, tú puedes usar los materiales correctos y vas a tener un bonito edificio. No el caso de que haces un mal edificio y lo decoras, lo tapas para que parezca un edificio bello. Listo, estos fueron nuestros comentarios y nuestra discusión sobre el video de la conferencia de Bruno Queizán sobre Adolf Loos. Donde pudimos encontrar pues como bastantes cosas interesantes, como el hecho de que Adolf no estaba pues como en contra de toda la ornamentación, sino que prefería una ornamentación honesta. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo debate. Chao. Bye. Adiós.